Bienvenidos a una nueva entrevista en elplural.com. Yo soy Luis Abascal. Tenemos de invitado hoy a Iñaki Domínguez, antropólogo, autor de macarras interseculares, de macarrismo, de macarras ibéricos. Ha publicado artículos sobre todo en El Mundo. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Iñaki, es ¿hay que ser un poco macarra para saber de macarras? Bueno, primero decir que tengo más libros que no son de macarras, que sí, no pasa nada, vamos, pero que solo para que lo sepa la gente, ¿no? Que no solo escribo sobre macarrismo. Y bueno, quizás un poquito macarra, no gran macarra, no, pero un poquito de calle y tal hay que tener, porque si no, no te puedes, digamos, mimetizar un poco, mezclar adecuadamente con ellos. Bueno, porque pues, ellos pues, no tienen miedo, ese tipo de cosas. Bueno, ellos, lo suyo es hacer un poco de, como se llama en antropología, ¿no? Pues trabajo de campo participante, digamos, ¿no? Y para hacer eso pues tienes que conectar con ellos, seguro que es mejor, ¿no? A mí hay una cosa de todos tus libros que me parece muy interesante, que es el hecho de ganarte la confianza con personas que han estado metidos en rollos de delincuencia y hacerles hablar, ¿no? Y saber que les estás haciendo hablar, ellos saben que lo que van a hablar se va a publicar, se van a contar. Con todo el estigma que tiene el hecho de estar chivándose, de ser chivato, no sé cómo, bueno, muchos aparecen con nombres falsos y tal, para no revelar su identidad. ¿Cómo consigues ganarte la confianza con personas para que hagan este esfuerzo suyo de hablar? Sí, bueno, por un lado no es realmente chivateo, porque realmente no están hablando de otra persona para decir nombres y apellidos, digamos, es más de equipo de investigación, que dicen, no, pues Lauro, o dicen el nombre y apellido, ¿no? Y estos rato pues sacar a relucir quién es este y quién ha hecho el otro. Yo no es el foco de mis libros, ¿no? Mis libros están más enfocados un poco a comprender, ¿no? Los fenómenos y las historias, que son interesantes, no importa mucho quién es el apellido, nombre y apellidos. Entonces, bueno, chivateo no es exactamente, pero es verdad que, bueno, que dicen, ¿no? Que muchos de ellos pues, no quieren hablar, no están acostumbrados a hablar, ¿no? Que Eso, grabanse el miedo a... ese hábito, sí, ¿no? Incluso aunque quieran hablar, la a veces desconfianza, les sale sin querer, que no les salen las palabras, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con la persona. Hay personas que a la hora de entrevistar que no quieren hablar, hay personas que al hablar, que quieren hablar, pero al hablar cuentan poco, y hay gente que al hablar pues cuenta maravillas y estupendo, ¿no? Entonces yo creo que más que nada es la persona que habla, que tiene esa capacidad para contar cosas, ¿no? Y con una gracia particular. Y luego, pues por supuesto, también un poco tiene que ver con halagarles a ellos, que tampoco tienes que hacer un esfuerzo, simplemente el hecho de que un escritor pues quiera hablar con ellos y preguntarle cosas hace que muchos de ellos pues estén muy dispuestos a hablar y todos te dirán que han pensado en escribir un libro, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Cuando hablas con ellos, te joder, si es que yo ya pensaba escribir un libro, ¿no? Porque realmente pues muchos de ellos tienen unas historias muy interesantes que claro, luego a la hora de la verdad, pues ponerte a escribir un libro pues hace falta ya no un talento, unas capacidades, sino también unos hábitos, claro. Que es, como todos sabemos, ¿no? Que cuando éramos más jóvenes, ¿no? ¿Quién no intenta en la universidad? ¿No? ¿Quién no intenta escribir un libro? Y te ponías y no escribías nada, ¿no? Claro. Entonces, pues coge y hazlo, ¿no? Hay que crear un hábito de escritura y bueno, no todo el mundo puede. Concretamente en Macarras Interseculares haces una disección de Madrid, ¿no? Como un mapa de todas las bandas que había en la capital de España y cómo han ido evolucionando desde los años 50, como casi hasta los 90, tardíos 90. En Macarras Ibérico también hablas de otras zonas como Valencia, Barcelona, País Vasco. Desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿cómo es o qué es ser macarra en el año 2023? Pues el año 2023 ha cambiado todo mucho, porque ahora tienes pues mucha vigilancia, muchas cámaras, etc. Digamos que el macarra tradicional pues no es tan común, porque el macarra tradicional pues está en un ámbito un poco del extrarradio, en el que, bueno, los barrios eran diferentes, eran barrios en los que todo el mundo provenía del mismo entorno, tenían todos un mismo horizonte, ¿no? El barrio lo era todo, porque claro, era tu forma de vida realmente, ¿no? Y hoy con internet, bueno, tenías un canal, 2 canales de televisión, creabas mucha hermandad en el barrio también por eso, por el puro aburrimiento, que eso lo digo en macarras ibéricos, ¿no? O en el macarrismo. Claro, tú ahora pues tienes muchas cosas para distraerte, pero antiguamente pues tienes la radio y tal, y te bajas a la calle, a crear relaciones con tus vecinos. Y bueno, entonces ese macarra tradicional digamos que ha pasado mejor vida, pero bueno, ahora digamos que quizás hay macarras que están más preparados en términos de artes marciales, por ejemplo. Ahora hay mucho de MMA, que son las artes marciales mixtas, entonces bueno, sí que todavía hay macarrismo, digamos, pero quizás más en una tendencia hacia la delincuencia. Muchos de ellos pues, tienden más hacia la delincuencia quizás que hacia el puro macarrismo tradicional, ¿no? De irse a
verbena a pegarse de hostias. Sí. Bueno, ahora pensando en bandas es todo más igual, concretamente, ¿no? Bandas latinas, también bandas de magrebíes. No sé si tienes también algún cierto conocimiento, algún estudio sobre este concepto, como que las bandas tradicionales han sido sustituidas ahora como por bandas también de inmigrantes, ¿no? Extranjeros. Sí, realmente los inmigrantes, o sea, primero eran bandas de barrios, ¿no? Pues si tienes en Madrid, por ejemplo, la gente de Hortaleza o la gente de Vicálvaro, dentro de Vicálvaro varias bandas, grupos que estaban dentro de los barrios, ¿no? Que eran todos blancos y también inmigrantes realmente, porque la mayoría eran inmigrantes de otras zonas de España, Andalucía, Extremadura, Sí, etcétera, sí. ¿no? Por ejemplo. O sea, que también eran inmigrantes realmente, pero una inmigración interior, ¿no? Los pisos patera, esto ya existían en los años 50, 60, digamos, ¿no? Con gente que venía pues, de pueblos, de zonas rurales, que no eran negros, eran españoles, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues ya a finales de los 70 ya empiezan a ver en las pandillas magrebíes, por ejemplo, los famosos breakers, que eran unos rockers del centro, pues ya estaba Leandro, que era negro, que era de Guinea, había otro chico que era magrebí, entonces ya tienes dos. Y entonces esto en los años 80 se va incrementando y en los 90 pues ya tienes bandas, por ejemplo, raperos pues que eran multiétnicas y generalmente era así, ¿no? O sea que realmente las bandas, si son callejeras, si son de barrio, pues no es normal, no es raro que hubiese inmigrantes, porque claro, los inmigrantes pues van a esos barrios, Claro. digamos, pobres. Y bueno, realmente eso es parecido a día de hoy, quizás ahora pues las bandas latinas hay más latinos, pero también dentro de las bandas latinas, como decía un chaval, pues hay paraguayos, pero hay rumanos, hay españoles, hay africanos y hay muchas veces de todo, ¿no? Bueno, luego también hablando un poco de la actualidad, de la sociedad más definida así como posmoderna, ¿no? Que igual impera más el moralismo. No sé si también piensas que también es una mala época para ser macarra porque siempre estaba sumido un poco en papel como demasiada masculinidad o muy tipos duros, y ahora cuando, por ejemplo, desde las instituciones públicas te están recomendando ser un hombre blandengue, ¿no? Y era pues eso, y también como que la pérdida del macarra es también como un poco pérdida de identidad propia de pueblo. Sí, yo creo que sí, yo creo que el macarra no es nada perfecto ni maravilloso, pero bueno, yo estuve el otro día con un amigo que venía de Grecia, que hace mucho pues nos íbamos a Malasaña y nos tomábamos ahí nuestras cervezas, entonces buscamos de coña un bar que nos reíamos mucho que era la Camocha, que era un bar que había en Fuencarral, que era de asturiano y no existía. Y seguimos caminando para ver los sitios de caña, macho, y no había ningún lado. Estaba la famosa Iberia, que es una cafetería donde sí, iba... los taxistas, ¿no? Los taxistas, que fue donde el tejero creo que preparó el golpe de estado, no sé qué. Y entonces nos sentamos ahí y yo qué sé, yo he visto gilipollas en mi vida, pero es que ahora los gilipollas son diferentes. O sea, había, había una panadería que ponía Supermasa Madre. Sí, sí, que es una Había cadena. una tía con su perro abrigadito, entonces le dije de coña, oye, que tu perro se ha dejado la gafa de sol. Y la otra no entendía, ¿no? Una pija que su papá le habrá comprado un piso ahí, ¿no? Entonces luego pasaba otro con el perro abrigadito y se paraba dentro de la panadería a mirar el móvil, como socializar en la panadería, una panadería que te cuesta un pan, ¿no? 8 euros. Entonces dices, ¿qué está pasando? ¿No? Algo está pasando extraño, ¿no? Es decir, que una persona se siente en una panadería con un perro abrigado a relacionarse, pues yo creo que hay algo que está cambiando mucho y que está haciendo que la gente se esté, digamos, subnormalizando radicalmente, Sí. de modo radical gracias a las tecnologías y gracias a las panaderías. Pero vamos, digamos que pues es un pijerío extremo y tiene todo este rollo de, de gentrificación radical y de una forma de consumo, ¿no? que las personas pues están viviendo una burbuja, ¿no? Viven una burbuja que no tiene nada que ver con el macarra, que tiene que ver con el dolor físico, con el contacto físico y con, hombre, si tu perro tiene miedo de que le dé una hipotermia o algo. De algo, ¿no? Que le dé pobrecito, el perro le va a pasar algo, sí. Pues digamos que no es el mundo que esté en consonancia con el tradicional macarra, ¿no? Que antiguamente pues te apuñalaban y te comían la puñalada, sí, sí. Ni denunciaban ni nada, o te metes en una pelea y ya está, ya cobrado y punto, ¿no? Luego, aparte, reflexionando sobre este tema de la pérdida de identidad, luego, aún así, eso también ha convertido que las calles sean más seguras, ¿no? Y que en Madrid, centro sobre todo, también los barrios de fuera, sean lugares más seguros para la gente de a pie, ¿no? Que eso también es una parte positiva. Sí, es positiva, pero tiene que ver con la vigilancia también. Entonces es un poquito... De hecho, la izquierda, ¿no? Tradicionalmente, yo tampoco tenía mucho, la izquierda siempre decía, pues, ¡ay, las cámaras! No pongas cámaras, ¿no? No pongas cámaras, y yo decía, bueno, pues si comete un delito, pero ahora que me hago mayor, pues realmente pasa que la izquierda cambia mucho porque dice una cosa en los años 2000 claro. y a lo mejor dice otra en el 2008, claro. ¿No? Entonces, pero claro, yo creo que es verdad, ahora yo sí que
percibo eso, es decir, vale, por supuesto, tú ahora mismo, cualquier persona que tenga un problema en la calle, gritas policía y es que van a venir la policía inmediatamente porque hay 1000 gente que tiene móvil y va a llamar. Entonces, está bien. O grabar con el móvil. O grabar, ¿no? Pero tú, sobre todo, tú, si te pasa algo, aunque te estén amenazando, gritas, ¡ah, policía, policía! Y en 2 minutos tenés la policía ahí, ¿no? Porque todo el mundo tiene móvil y todo el mundo puede llamar. Pero eso tiene un problema, que no hay incertidumbre, no hay privacidad y entonces eso es problemático. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, pues, como hacían en los riots estos de Inglaterra, ¿no? Robaba un chaval y le estaba grabando, entonces le seguían al chaval hasta la puerta de su casa, cámara a cámara, hasta la puerta de su casa. Entonces, esto, por un lado, pues hay más seguridad, pero bueno, quizás la libertad también está en prescindir de la seguridad para poder contar con libertad y con esa incertidumbre que también tiene un elemento positivo, ¿no? Es decir, si tú quieres vivir en una burbuja, en un hotel o en un museo en el que te están grabando como si fuese una novela de Philip K. Dick, en el que te está grabando por todo, pues tampoco lo veo yo como algo muy bonito y además probablemente tienda a una vigilancia radical tipo 1984 que a mí me espanta bastante. La verdad que me cuesta ver un futuro no distópico teniendo en cuenta la tecnología como lo estamos usando, ¿no? Luego, bueno, has hablado de Malasaña, que era una zona mítica, ¿no? de ambiente de macarras, sí. 80, 90, también otras lavapiés, ¿no? Chueca, claro, Chueca, que de hecho Chueca y entre Chueca, la calle Foncarrera como una especie de, lo cuentas en Macarritas Seculares, que era una especie como de frontera, ¿no? Sí. También en Malasaña es una zona también de narcopisos, ¿no? Estaban los iraníes, sí. También, pues ahora... Nigerianos también había... Y luego hay una zona que me parece, joder, que llama mucho la atención, que por ejemplo es la Plaza de Olavide, ¿no? Que de hecho, no sé, en época de pandemia... Un periódico inglés, no sé si lo viste, que lo definió como el paraíso europeo, sí. De las terrazas. Sí. En los años 80 eso no era... No, en los años 80 no, ahora mismo. No, me refiero que en los años 80 o en los 70 que eso no era. En los 80 no era así, pero era aparte... que era una zona bastante peligrosa. Pero ahora aparte hay todo tipo de delincuencia. Todavía. En Olavide. Es decir, es que el que no mira, el que no sabe, no mira, no ve. O sea, hay muchos artículos, mucha gente se enfada. Bueno, mi padre va caminando por el barrio y no sabe quién le vende los porros ni siquiera hace nada. Porque se entera. Entonces, en Olavide, todavía a día de hoy, yo conozco, de hecho, porque yo tenía una novia en Olavide y conozco a gente que son, digamos, maleantes de Olavide y todavía sigue habiendo todo tipo de camellos. O sea, yo bajarme con un amigo y preguntar las fruteras si tenía perico y el bar de al lado que murió que se llamaba el Olavide o no me acuerdo cómo se llamaba, pues el señor murió de cáncer, pues ahí también venía perico y entonces hay todo un mundo. Sí. Tienes que tener un poco mirada, ¿no? Una mirada o querer investigar, sí. O conocer a la gente del barrio, etcétera. Pero vamos, te puedo asegurar que en Olavide hay movimiento y había mucho movimiento y un movimiento muy jodido. En Olavide había 2 personajes que se dedicaban a mandar a los chavales a bajarse al moro y comerse huevos de chocolate y obligados hasta que la propia asociación de vecinos metió mano ahí y como me decía a mí uno de estos psicópatas, mierda, la asociación de vecinos nos jodió el negocio. Pero ha habido mucho movimiento y mucho problema en Olavide. Luego me gustaría también preguntarte por la macarra, ¿no? Que la mujer. Que quizás siempre ha estado un poco la experiencia pues, en este mundo, que era un mundo muy masculino, siempre que igual las mujeres no eran libres, porque si una mujer, por ejemplo, bailaba con los de otro barrio, los de su propio barrio, sí. Iban y pegaban a los del barrio, las mujeres estaban como un poco supeditadas al hombre, sí. Pero también habría figuras de mujeres macarras empoderadas en aquel momento que asumían el papel principal, ¿no? Por supuesto, sí, eso que dices de las discotecas, que te pego si hablas con mi novia, es muy de los 70, también de los 80 quizás, ya en los 90 yo creo que la mujer macarra es sobre todo la mujer bacala, ¿no? Que en el mundo del bacalao pues estaban los bacala malote y el bacala malote era una figura muy importante y las tías, las pibas también iban de tías malotas, ¿no? Eso es algo que yo recuerdo también de la época. Entonces a mí se me ocurre quizás que dentro de las tribus urbanas y las épocas el momento en que la mujer cobra más protagonismo como macarra es en el movimiento, digamos, del bacalao, la segunda parte del bacalao, que es la primera parte del bacalao, digamos, que es simplemente versión y tal, tipo ruta del bacalao valenciana, y luego la segunda parte del bacalao, que ya es con el Pedro Gómez, pues... Sí, todo el Pedro Gómez, ¿no? Los robos de Pedro Gómez, y las típicas bacalas, pues con su Salomón y demás, que van de malotas, y yo creo que quizás es cuando más exposición la mujer tiene a macarrismos en el mundo bacalao. Sí, porque también tenías que ser una mujer muy fuerte, ¿no? Para imponerte en un mundo... Sí, pero además estaba de moda, igual que los tíos tenían que ser malotas, que algunos eran pimpines y otros no.
pues las chicas también, digamos que se promovía esta identidad de la tía malota, y no necesariamente contra los tíos, sino también contra tías contra las tías, es decir, pegándose tías contra tías, ¿no? Me hablan también de que son las gemelas del Omen, creo que eran pues dos rubias que eran... Había pibas que tenían un protagonismo también, y también muchas llevaban el Pedro Gómez y todo este rollo, ¿no? Luego también me gustaría tocar el tema de la ideología. Había grupos, por ejemplo, los Bichos de Entrevías, que se asocian con el PC, ¿no? Sí, sí. Con los Hijos del Agobio, con la canción de Triana. Por otro lado, bueno, también el tema de cosas de izquierdas, pues puede ser también como la esencia del Macarra de oponerse al sistema y que se puede idealizar ese papel. Luego, por otro lado, por ejemplo, la Panda del Moco estaba asociada más a Fuerza Nueva. De todas formas, la experiencia igual me dice que tampoco quiero colocarle etiquetas a la figura del Macarra, pero cómo estaban las dos vías, ¿no? Como la izquierda por un lado, la derecha por otro. Yo creo que en realidad el Macarra era tanto de izquierda o de derecha, depende del barrio que fuese y dónde venía, ¿no? Por ejemplo, un Pacheco, amigo mío, pues el boxeador, ¿no? Era de ultraderecha, ¿no? Pues eso, pero vivía en una chabola, pues flanco de unas casas en Carabanchel, pues él, imagino que eso tenía mucho que ver con eso, o no, o su padre ya era normalmente la gente, yo creo, dicen estudios estadísticos o psicológicos que la gente es por su genética. No, yo creo que generalmente, o en gran medida, la gente es de una ideología política por su familia, aunque puede variar, ¿no? Pero generalmente tú eres más o menos lo que mamá en casa, ¿no? Y bueno, pues este era de derechas, yo conozco Macarras de derechas, Macarras de izquierdas. En el caso de los Hijos del Agobio, de los Bichos de Entrevías, pues bueno, era una zona muy politizada, de Vallecas, en esa época, aunque este año yo creo que gana Ayuso, no sé qué, sí, bueno, pero vamos, tradicionalmente sí que había una, y además es que era el barrio diferente, ahora es que son barrios que ya hay gente de todo tipo, ¿no? Antiguamente eran unas gentes que venían de una zona concreta del sur, de perder la guerra civil. Entonces, bueno, pues era muy de izquierda. Entonces, pero vamos, yo creo que realmente el Macarra sí es bastante desideologizado. Y realmente pues podía ser una ideología u otra, pero en ese caso por ciertos barrios que sí eran muy de izquierdas, pues sí. Luego, claro, la Panda del Moco pues eran pijos, claro. Entonces es natural que muchos de ellos fuesen de derechas y de ultraderecha, vamos, casi todos ellos, ¿no? A lo mejor había alguno que le llaman el comunista, pero no sería ni comunista, pues a lo mejor sería un poco de izquierdas o algo, ¿sabes? Sí. Pero que en general tendían a ser pues de esa cuerda. Luego me gustaría centrarme también en el hip hop, que le dedicas una parte importante en ambos libros, también del origen antifascista de algunos grupos, ¿no? De véase Verdaderos Creyentes, gente como Kultama, Didi y tal, y también en la figura me parece de las más interesantes de los personajes que a mí más me ha fascinado ha sido Killer B. Claro. Un personaje brutal, una persona de origen de Benin, ¿no? Que vino a... Su padre de Benin. Su padre, él vino como con 4 años, el único negro en un ambiente de blancos, un tío que luego se metió a la brigada paracaidista, un tío en la calle pero con formación militar. No, muy interesante. Y de los Color Power, ¿no? Que era la primera banda de negros, digamos, que se pegaba. Un tío con un Porche. Sí, ¿no? Es un personaje muy interesante, muy vistoso. Wolfram Zanú. Killer B, que es amigo mío, y la verdad es que es un tío además muy buena gente y es una figura muy interesante, sí. Por esos grupos de los Color Power, ¿no? Que luchaban contra los nazis, y digamos, en el principio de los 90, y la verdad es que sí, es muy interesante y bueno, y eso sirve de base también a toda una serie de grupos luego, pues como los Madrid Vandals o los MTR, que eran grupos también similares, que todos se relacionaban un poco entre sí, que luego tienen piques entre sí también, ¿no? Los FMC, etcétera, que eran pues grupos estos también que en general sí que en el mundo del hip hop decir que de derechas no... No, obviamente el hip hop es contradictorio, ¿no? No puede ser. No venía bien. A pesar de que Vox tenga raperos, esos no son raperos. No sé qué, pero sí, y hay muchos que serán de derechas o eran de derechas dentro del movimiento, o que en su casa eran de derechas, pero no podían decir que eran de derechas, y luego pues sí, los 20N, pues muchas veces los raperos iban contra los nazis, aunque bueno, depende, los nazis en los 90 tenían la de mandar, es decir, porque eran muchos más, ¿no? Pero bueno, sí que había también otros, también portentos físicos, también en el mundo de los afros, ¿no? Pues que eran muy buenos pegando y que también podía suponer un gran peligro para algunos nazis. Sí, ¿no? Y que una cosa que yo, por ejemplo, he descubierto a través de tu libro ha sido el hecho de que en la conciencia colectiva estaban las palizas de nazis, que obviamente existían, pero lo que no contaban eran las venganzas y también
las cacerías a nazis por parte de estos grupos. Yo es algo de lo que estoy muy orgulloso realmente, porque eso es algo que no, si no lo escribo yo en mi libro, yo digo que eso se olvida. No, yo eso ya te digo yo, que yo como un tío de provincias, yo eso no lo sabía, ¿sabes? Claro, ¿no? Y la gente, yo lo sabía porque lo veía en Malasaña y veía esos grupos y entonces, pues como lo ha visto la gente, pero hay que escribirlo, hay que ponerlo por escrito y entonces eso es importante porque luego se reescribe un poquito la historia, un pequeño trozo de la historia no es importante porque si no lo escribe alguien y habrá muchas más cosas así en la vida, que si no las detectas y no las escribes, pasan y desaparecen, ¿no? Pero eso es verdad que había esa realidad, existía, aunque había las dos, por supuesto, las dos ediciones, pero siempre prensa era, pues los nazis pegan a un homosexual, pegan a los negros y tal, y no se sabía que también a mí pasaba en la dirección opuesta. Los nazis, yo recuerdo, tengo familia en Madrid y yo venía a casa de mis abuelos en los años 90, yo de pequeño, y se veían, por ejemplo, en la Plaza de los Cubos, Moncloa, o sea, yo me acuerdo de ser pequeño y ver skinheads por Madrid, cuando me vine a estudiar, año 2006, todavía se veían, de hecho he tenido algún encontronazo, amigos que han tenido encontronazos, venían a tosigarte y tal, se veían, pero no sé, yo igual igual ya no me muevo por los mismos sitios, pero como que ya no se ven, ya no hay una alarma, o sea, yo no tengo miedo de que me pegue un nazi. Claro. Porque quiero decirte la pérdida que le agradezco, que cada vez haya menos, sí. Pero como que es un sector, una tribu que ha ido en claro detrimento, ¿no? Maravilloso, ¿no? Sí, aunque alguna vez yo estaba con unos amigos ahí en el Bernabéu, en el Vips del Bernabéu, tomándome una Coca-Cola y entonces, hostia, y había algunos nazis ahí de los clásicos por el partido de fútbol. Algo del Bernabéu, pero, ¿no? Pero vamos, en general, que no se les ve y aparte, ahora los nazis pues son como hipster un poco, son con mucho tatuaje, como modernos sobre todo, ¿no? Y muchos están metidos en el mundo. Yo, por ejemplo, en mi gimnasio algo se ve todavía a través de los tatuajes, en MMA, boxeo, yo lo veo en gimnasio de boxeo, se ve algún tatuaje, alguna camiseta de algún grupo. Sí, todo lo que sea arte marcial mixta está lleno de hooligans de fútbol y skins, ex-skins, pero que no llevan la estética de los skins. Sí, pero que ya no hay el miedo ese de irte por Plaza de los Cubos o irte por tal y que te atosigue un nazi, ¿no? Está claro. Bueno, luego también me gustaría hablar de los macarras en la policía, ¿no? Y sobre todo en la figura de Billy el Niño, que era un sanguinario, ¿no? Sobre todo en los barrios. También, pues ese papel también, sobre todo ahora ya la policía está como es más moderna, ¿no? Es más avanzada, tiene estudios. Claro. Antes era gente muy chunga, ¿no? Corruptos, que venían del franquismo con una impunidad total. Pues que me hablaras un poco también del policía macarra, que también podía ser la policía, leyendo igual tus historias, les ves como otra banda más, ¿no? Sí. Yo ahora estoy trabajando en el libro de José Manuel Cifuentes del Panamá, que es un famoso atracador y un personaje increíble de San Blas, y entonces hablo con ellos, que son mayores, ¿no? Pues es en el 68, nacido en el 68, amigos son mayores, y entonces te hablan, pues, el Cabo Loco, y figuras de estas que eran corruptas completamente. Cabo Loco era un tío que había sido cabo no sé qué y era policía, entonces se metía con una moto en un poblado de la droga y decía, venga, dame tanta droga, o que se iba al barrio y empezaba a tirarle la droga. Como a Omar en The Wire. Exacto, como Omar de The Wire, pero este era policía y era drogadicto, ¿sabes? Y policías muy corruptos, comisarios y demás que hacían lo que sale de los huevos. Es la imagen también de Herbie Kittel en Teniente Corrupto, de ese estilo, ¿no? De ese estilo, sí, totalmente de ese estilo. Y eso es totalmente o lo de la historia del Nani, ¿no? El comisario ese... Sí, luego eso ya era una mafia policial, que eran realmente atracadores, bueno, se lucraban de esos atracos con los atracadores, ¿no? Les decían, vosotros atacad esta joyería, que estamos compinchados, nosotros, la policía, los joyeros, para que cobren seguro. Y entonces, pero en el tercer atraco aparecían los policías que ya saben quién era en la puerta y se cepillaban a los atracadores para que no dijesen nada, ¿no? Entonces era una auténtica mafia policial peligrosa. También lo que se decía también del cuartel de Chaurrondo, creo que era en el País Vasco, de venta de... Bueno, que sí, que al final la policía también en esos años, ante la corrupción sistémica que igual había, pues aprovechaba también de ese espacio gris de la democracia, temprana. Sobre todo gente de la vieja escuela, de la vieja escuela de Franco, que bueno, que llegaban aquí y era diferente. Ahora mismo la policía es otra cosa totalmente distinta. Vamos. También mejor, ¿no? Mucho mejor, claro, muchísimo mejor. Yo la policía de ahora, vamos, la tengo mucho respeto porque... a no ser que sean antidisturbios que se ponen a repartir ahí no me gustan, pero la verdad es que la policía que yo he visto, el trato ha sido bueno y yo creo que están bien formados y hacen buen trabajo hoy en día. Luego también, leyendo tus libros, también te das cuenta que el elemento transversal que hay en todo es la droga, ¿no? También cómo ha evolucionado a lo largo de los años entre los ámbitos de delincuencia, de macarras.
cómo empezó, pues algunos dicen la teoría esta un poco conspiranoica de que el Estado metió la heroína en País Vasco, también se cuenta que se lo metieron en Belfast, también en los barrios populares para que la gente no tenga consciencia y tal, pero bueno, que también la droga es muy transversal en todo este mundo, ¿no? Era por si me puedes hacer una reflexión de este tema. Sí, sí, bueno, la droga pues es importante, no todos los macarras toman droga ni mucho menos, pero es verdad que, bueno, que la droga es un elemento que tiene que ver con pues, lo ilegal, y es un espacio que ocupa también el macarra, ¿no? que es ese mundo en el que bueno, no es dentro de la legalidad, dentro de lo formal, etcétera, pues el macarra se mueve y normalmente las drogas, el trapicheo y demás está también en ese ámbito que tiene que ver con el riesgo también, ¿no? El macarra le interesa el riesgo, le gusta ganar dinero rápido. Ganar dinero rápido, gente que no tiene pues, estudios, entonces pues una manera de crecer en las clases sociales o crecer socialmente, económicamente, pues es el trapicheo y luego ese mundo de riesgo, etcétera, de robar la droga a otros, que te la roben, toda esa violencia y demás, pues es normal que esté vinculado un poco al mundo macarra, ¿no? Luego la evolución de esta figura también se puede contar a través de la música, ¿no? En principio, pues yo qué sé, pues el heavy, el rock, el punk, luego también el flamenco es un estilo de música que siempre ha estado en estos ambientes. Ahora ya va por rap, trap, no sé si conoces el drill. No sé si me puedes también contar pues un poco así por encima el tema de la importancia también de la música como elemento también de compartir, ¿no? Sí, de sociabilizar. Y sobre todo el macarra originalmente, pues bueno, es que el macarra original es un poco una simbiosis o una síntesis un poco entre pues, elementos castizos, elementos muy locales y elementos pues anglosajones, la música moderna, digamos que cuando el franquismo pues empieza a ser más moderno y empieza a abrirse, ¿no? para poder sobrevivir y se abre a Europa, a Occidente, pues y a Estados Unidos, pues empieza a llegar esa influencia. Entonces es muy importante, el macarra realmente tal y como lo conocemos, pues es muy importante esa influencia, pues esa mezcla un poco de rollo anglosajón, ¿no? Como los Ojos Negros, por ejemplo, que son las primeras pandillas así conocidas, pues imitaban a la gente que aparecía en la película de... La de Brighton, primero la de María, ¿cómo es esta? La de la... West Side Story, entonces siempre está la influencia esa de la música y es muy importante. El macarra tradicionalmente pues sí, era un poco paletillo, ¿no? pero que aspiraba un poco a ser moderno y que trataba de imitar las estéticas un poco anglosajonas, ¿no? O sea, que ese rollo sí que es importante, pasa que ahora la música, pues yo creo que está muy quemada, está muy agotado el paradigma, digamos, estético de las canciones tradicionales del pop y el rock y demás, y ahora pues hay un mejunje un poco extraño, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista y para terminar, no sé si nos podrías hacer una recomendación cultural de algún libro, película, algún elemento cultural que te haya a ti marcado en los últimos tiempos y que quieras recomendarnos. Hombre, realmente, pues si vamos a hablar de macarras y tal, pues iba a decirte otra cosa, pero yo creo aparte de toda tu obra, obviamente, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho Mr. Blue de Eddie Bunker, Ed Bunker, que es muy interesante, es el Mr. Azul, el Señor Azul, yo creo que está en español también, es la autobiografía de Ed Bunker, que es un personaje muy interesante, que era un delincuente, digamos, californiano, que tuvo relación pues, con la hermandad aria, que estuvo en la cárcel de San Quintín y demás, que se hizo escritor, y que es muy interesante porque aparece como Mr. Blue en la película de Reservoir Dogs, de acuerdo a la escena famosa de Tú eres Mr. Pink y tal, que es muy graciosa, sí. Pues el Señor Azul, y aparece también en películas, muchas películas como actor secundario, pues en Tango y Cash, en Hit, muchas otras películas que él se hizo guionista también de cine. Y bueno, la autobiografía suya, que se llama Mr. Blue, si la queréis leer, es muy interesante porque bueno, habla de todas estas historias de un poco de macarrismo de la delincuencia en Estados Unidos. Y bueno, otra que me gusta mucho también americana es Blue Rage, Black Redemption, que es un libro que no está en castellano, pero bueno, hoy en día tengo mucha gente en inglés, y es sobre Tookie Williams, Stanley Tookie Williams, que fue ejecutado en la cámara de gas, que era ¿cómo se llama? Un culturista, pero un culturista que fue fundador de los Crips, la famosa banda de los Crips, y tiene una autobiografía muy interesante también que a mí me fascina, la he leído 2 o 3 veces y que también es muy interesante si te interesa el rollo macarra estadounidense, digamos. Vale, bueno, Iñaki, pues nada, es un placer tenerte aquí. Yo he disfrutado mucho con tus libros, espero que la gente que no te conozca pues también lo pueda hacer y nada, ha sido muchas gracias, señor. Encantado.